El día de hoy vamos a hablar de enfermedades respiratorias que aparecen durante el cambio de clima. Bien, este es un tema bastante importante y es nuestro día a día. Esto lo vemos en la consulta privada a cada rato, ¿no? En todo cambio de estación, ¿por qué empieza a aumentar la cantidad de enfermedades respiratorias? ¿Qué es lo que está sucediendo? Para poder entender un poquito mejor a estas enfermedades y cómo se está relacionando con el clima, me gustaría poder explicarles un poquito de las estructuras que componen el sistema respiratorio. Y de esta manera vamos a entender cuáles son esas enfermedades que podemos tener. Bien, voy a activar un momento el puntero láser. Ahí está. Bien, entonces el tracto respiratorio superior está compuesto por las fosas nasales. Acá tenemos los cornetes, que son estructuras que se encargan de calentar el aire cuando ingresa mediante un flujo turbulento y luego ingresa y el aire caliente, tibio, hacia los pulmones. Entonces es muy importante esta estructura. Acá también hay unos vellitos, unos pelitos, es como unas fimbrias para filtrar las partículas grandes, ¿no? Para que no ingresen. Bien, luego que ingrese el aire por acá, después de las fosas nasales, acá tenemos la nasofaringe. Entonces, la parte superior de la faringe. La faringe tiene tres partes. La parte superior, que es la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, ¿no? Donde acá tenemos a la laringe propiamente. Entonces, acá en la nasofaringe también tenemos algunas estructuras como las amígdalas, que no solamente están en la parte lateral de los pilares de la faringe, sino también aquí, que son las famosas adenoides, ¿no? Que son grandes, por ejemplo, en los niños, y se hipertrofian cuando están con procesos respiratorios. ¿Bien? Ok, y que esto también nos puede llevar a que haya una obstrucción al flujo de aire y el paciente tiene que abrir la boca para respirar. Como no ingresa por aquí, por la nariz, porque eso está muy grande, el aire ingresa por la boca. Y al ingresar por la boca, ya perdemos esta función de calentamiento que tenían los cornetes. Aquí nos acondicionaba el aire calentándolo, humidificándolo. En cambio, cuando respiramos por la boca, entra el aire frío, el aire seco, ¿no? Y eso también nos genera problemas respiratorios. Bien, entonces, ¿cuándo se puede inflamar más estas amígdalas, estos adenoides? En procesos virales, en alergias, ¿no? Cuando hay cambio de estación, por ejemplo, en lugares donde hay mucho polen, también, en lugares donde hay mucho frío, también. Ok. Bueno, luego tenemos que va pasando el aire, ya estamos en la orofaringe, y aquí está la laringofaringe, y aquí está justamente las cuerdas bucales, en la laringe, en la laringe. Cuando se inflama esta estructura, se nos va la voz. Se nos va la voz levemente, eso se llama disfonía, o sea, se le escucha, pero más ronquito, con la voz más baja, ¿no? Y cuando se va completamente la voz, eso es afonía. Así no se le escucha nada, afonía, ¿no? Muchos dicen, estoy afónico, ¿no? Pero está hablando. Eso no es afonía, eso es disfonía. ¿Ok? Entonces, es otra estructura que se puede inflamar en estos procesos respiratorios. Bien. Y luego, más abajo ya está la tráquea, y a partir de esta estructura hacia abajo ya son estructuras del sistema respiratorio inferior. Entonces, vamos a ver qué enfermedades podemos tener acá. Cuando hay una inflamación de los cornetes, por ejemplo, vamos a tener una rinitis, una mayor secreción de moco. Acá por las fosas nasales, esa es una rinitis, que puede ser también por el cambio de estación, por el frío, por el polen, por los alergenos, por el polvo, por estar sacando la ropa guardada de cambio de estación, está haciendo limpieza con los olores fuertes, la lejía, los limpiapisos, limpiavidrios. Cualquiera de esos podría estimular a mayor secreción de moco. Y esto más aún en las personas que son alérgicas, que ya tienen una rinitis de fondo, que son asmáticas. Se les engloba con el nombre de atópicos. Bien, entonces la rinitis.
Ahora, acá hay otro término que es sinusitis. Sinusitis es cuando se inflaman los senos paranasales. Los senos paranasales son estas cavidades, que son las estructuras huecas. Acá hay otra. En los malares también hay otro, acá vemos en este corte. Pero que cuando se inflaman empieza a aumentar la cantidad de secreción y puede haber incluso pus. Y eso nos puede llevar a fiebre. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos una sinusitis. Entonces, ya no es simplemente una secreción de la nariz cristalina, transparente, medio amarillenta, sino ya aquí es una secreción purulenta, con mal olor, con mal sabor, que incluso puede bajar hacia la garganta, ¿no? Y sientes que baja una secreción de mal sabor, ¿no? Entonces ahí ya estamos en una sinusitis. Bueno, y produce dolor de cabeza en la frente, porque acá está una de las estructuras que se inflama y genera dolor ahí en la frente, en la cara. Esa es la sinusitis. La faringitis, ¿de cuándo se inflama acá? La faringe, ¿no? Pues es la nasofaringe, la orofaringe. Y tenemos dolor al deglutir, por ejemplo, al pasar los alimentos, al pasar la saliva, nos produce ardor, dolor, disconfort. Entonces tenemos ahí una faringitis. Y la laringitis, como ya les había comentado, es cuando se inflaman las cuerdas vocales y empiezan a tener cambios en la voz. Esas cuerdas vocales al inflamarse se vuelven más gruesas y la vibración es distinta, ya no vibra con el pasaje del aire como lo hacía antes. Entonces se altera el timbre de voz o simplemente se pierde la voz momentáneamente. Bien. Okay. Ahora, en el tracto respiratorio inferior, ¿qué enfermedades respiratorias podemos tener? La traqueitis. Traqueitis es porque es una inflamación aquí de la tráquea. Toda esta estructura que está por debajo de la laringe, todo el conjunto de anillos de cartílago se llaman tráquea. Luego de la tráquea, que se bifurca y formamos los bronquios. Los bronquios principales, luego se van bifurcando los bronquios secundarios y ahí siguen bifurcando dicotómicamente, ¿no? De dos en dos. Y luego hasta formar los bronquiolos y, por último, los alveolos, ¿no? Que son donde se va a producir el intercambio gaseoso de oxígeno con CO2. Bien, entonces de ahí vienen los términos. Cuando hay una inflamación de la tráquea, se dice que es una traqueitis. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque el paciente tiene una tos en cajón, ¿no? Una tos perruna, la famosa tos de perro. La bronquitis, cuando inflamamos ya los bronquios, aumentan la cantidad de secreciones. Esa es una bronquitis. Las neumonías, ya cuando la inflamación o infección ya está en los alveolos, en el mismo pulmón. Entonces ahí tenemos ya problemas para respirar, para hacer intercambio gaseoso, la saturación empieza a bajar, ¿no? Eso lo hemos visto en los pacientes con COVID, cuando empezaban a complicarse con neumonía, como su saturación, que era normal 97, 95, bajaba a 90, 88, 85, y estábamos con una neumonía. Hay otro tipo de enfermedades que se llama asma, por ejemplo. El asma es un problema de hiperreactividad bronquial. En los bronquios, los bronquiolos se constriñen de forma reactiva a los alergenos, que pueden ser al polvo, a los olores fuertes, o de forma reactiva a las infecciones virales también. Después de una infección viral, siempre hay una hiperreactividad bronquial. En todos, así no sean asmáticos, siempre hay un grado de broncoespasmo. En los que no son asmáticos, esto pasa desapercibido. Pero en los pacientes asmáticos, en los pacientes alérgicos, esto sí se hace evidente. Entonces se constriñen tanto los bronquios que la luz de los bronquios, o sea, por donde pasa el aire, se hace más pequeñito, y al pasar el aire por una cavidad más pequeña, se produce un silbido, ¿no? Que son los famosos sibilantes de los pacientes con asma, ¿no? Cuando yo quiero soplar, no silba, pero si ajusto más los labios, silba, ¿no? Igualito sucede en el asma. Pero son procesos que remiten, ¿no? Tienen crisis, normaliza, otra vez crisis, normaliza. Entonces tienen varios episodios durante el año. A diferencia del EPOC. Del EPOC también es un problema de los bronquios, pero es más crónico. Es una enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, esas son sus siglas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, constantemente tienen un grado de broncoconstricción, hay mayor cantidad de secreción, de flema, pero no remiten, no se dilatan, no responden a los broncodilatadores como si sucede con el asma. Bien, entonces también se pueden agravar en los procesos infecciosos y en los cambios de clima. Bien. ¿Hasta aquí está claro los términos? Bien. Entonces, para entender un poco más cómo el cambio de clima puede afectarnos a esto, tenemos que tener en cuenta que dentro de todo este tracto respiratorio, por dentro es como si fuera tapizado, si estuviera tapizado con una alfombra, y tiene cilios, pelitos, microvellosidades. Son cilios que se van moviendo constantemente. Se van moviendo constantemente porque van barriendo hacia arriba, van sacando las secreciones, el moco, con las partículas de polvo, de contaminantes, de polen y de virus y de bacterias que puedan haber ingresado, pero se quedan ahí atrapadas. Y estos cilios lo van barriendo, lo van movilizando hacia arriba, ¿no? Va saliendo. Pero hay eventos en los que se paralizan estos cilios por culpa nuestra. ¿En qué circunstancias disminuye el movimiento de estos cilios? Por ejemplo, cuando están sometidos a frío, cuando consumimos muchas bebidas heladas. Ese frío paraliza a los cilios y eso propicia que pueden haber infecciones respiratorias, porque ya no lo barremos, ya no lo eliminamos como lo podíamos eliminar constantemente. Entonces se empiezan a acumular y eso puede generar infecciones. ¿Cuándo más malogramos esos cilios? Cuando fumamos, por ejemplo. El fumar, el tabaco, tiene una gran cantidad de sustancias tóxicas que también debilitan el movimiento de los cilios. Entonces, por eso es que empiezan a tener problemas bronquiales crónicos esos pacientes con tabaquismo. Bien, entonces estamos lesionando una de las estructuras de defensa que tiene nuestro sistema respiratorio. Otro mecanismo de defensa es el moco. Acá se secreta moco justamente para atrapar estas partículas y liberarlas. Pero tiene que ser un moco que sea fluido. Este moco se empieza a hacer espeso cuando hay una irritación por una infección y encima cuando estamos deshidratados. Porque el 80-90% del moco es agua. Pero si estamos deshidratados, ese moco se hace muy espeso y es difícil movilizarlo. Es difícil movilizarlo. Quedamos con toda la flema ahí dentro y eso hace que genere más infección, más problemas respiratorios, más dificultad para respirar. Entonces, por eso es que los pacientes que están con bronquitis, con inflamación del tracto respiratorio bajo, se les pide que se hidraten. Y por eso es que en verano se agravan estos problemas, por la deshidratación que hay. Entonces, tienen un resfrío, empieza a secretarse moco, y si es que estoy deshidratado, no tomo suficiente cantidad de agua, ese moco es más espeso, y es más difícil eliminarlo, y se agravan los problemas respiratorios. Bien. Ok, ya vamos a tocar eso por cambio de estaciones también, ¿ya? Pero es importante saber cómo son las estructuras de nuestra defensa para poder entender cómo se altera y por qué nos genera infecciones. Otro mecanismo de defensa es, aparte de este moco y estos cilios, este mismo epitelio, este mismo tejido de estas estructuras, producen unas sustancias que se llaman inmunoglobulina A, que son de estructura proteica. Entonces, si son de estructura proteica, es importante que en nuestra dieta consumamos proteínas. Entonces, no es raro encontrar a pacientes desnutridos, y desnutridos proteicos sobre todo, que tienen poca ingesta de proteínas, que estas inmunoglobulinas, estas sustancias de defensa estén disminuidas y estén más expuestos a infecciones respiratorias. Entonces, es importante también la nutrición. Es importante
no excedernos en bebidas heladas. Es importante no estar expuesto a contaminantes. Bien, entonces no solamente el frío, no solamente el polen, sino también, por ejemplo, el aire acondicionado. El aire acondicionado se ve con mayor uso en verano, en cambio de estación. Y al hacer abuso del aire acondicionado, este aire es frío y encima es seco. Al ser frío y seco nos va a generar dos problemas. Por ser frío, ¿quién va perdiendo movilidad? Los cilios. Y por ser seco, ¿quién se va a volver más espeso? El moco, las secreciones, ¿no? Por eso es que nos afecta. Y encima, si es que ese aire acondicionado no tiene un buen mantenimiento, se van a acumular bacterias. Y esas bacterias son sopladas a un ambiente cerrado. Y esas son inhaladas. Y van a ingresar a nuestro sistema respiratorio. Y nos generan infecciones respiratorias. ¿No? Hay infecciones famosas por aire acondicionado, como la legionela, por ejemplo. Pero no es la única. Pueden ser los mismos, hay misma cantidad de hongos incluso acá. Y en los pacientes que son alérgicos se les desencadena el asma, la rinitis, la bronquitis. ¿Sí? Bien. El otro problema, por ejemplo, en verano. Estamos, con mucho calor, bueno, abrimos las ventanas, sacamos la ropa guardada de verano, entonces empezamos a sacar polvo, ácaros que producen este polvo y son alergénicos y nos generan broncoespasmo. En invierno tratamos de cerrar todas las ventanas para mantener el calor y es un ambiente que está recirculando el mismo aire. Y si que por ahí hay bacterias, virus, eso se van concentrando y nos van a generar infección respiratoria, entonces no hay ventilación. Bien, entonces es otro problema del invierno, ¿no? Y aparte, si usamos calefactores, estos calefactores van a emanar gases tóxicos o sustancias tóxicas, producto del calentamiento, la combustión, así sean eléctricos. Entonces, esos también pueden irritarnos nuestra vía respiratoria, ¿no? En otros incluso hasta utilizan leña, gas, etc. Muy bien. Entonces, con esto tenemos una idea panorámica más o menos de cómo funciona nuestro sistema respiratorio y cómo lo dañamos y por qué produce infecciones. Y van tomando el nombre de acuerdo a la estructura que se inflama. Bien. Las más conocidas son estas de acá. La alergia estacional, el resfrío común, la gripe y el COVID, ¿no? Que ha sido nuestro dolor de cabeza estos 2 o 3 últimos años. Entonces, el agente que causa estas enfermedades son distintos, ¿no? Por ejemplo, en las alergias estacionales son los alergenos. ¿Cuáles son los alergenos? El polen, el polvo, las hojas de los árboles, no sé si en otoño, el polen si es en primavera, el frío excesivo, las sustancias irritantes, los olores fuertes, lo que fuera, ¿no? Todos son alergenos que nos van a generar una alergia estacional. El otro es el resfrío común. El resfrío común es causado por un virus, es un rinovirus. Pero su clínica es más suave, más sencilla, no nos tumba la cama, casi no hace fiebre o si hace es imperceptible, ¿no? Pueden seguir yendo a trabajar o estudiar sin mayor molestia. El paciente no se siente tan mal y puede seguir trabajando. Ya vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos. Lo otro es la gripe. La gripe sí es causada por otro virus, es el virus de la influenza tipo A, tipo B. Para eso existen vacunas anuales, porque este virus va mutando, por eso es que anualmente los van vacunando. La nueva cepa de ese año, ¿no? Se actualiza. Pero cuando tenemos la gripe, esta sí nos genera fiebre, malestar general,
dolor corporal, dolor articular, dolor muscular, cefalea. Entonces, esto sí nos incapacita, nos tumba la cama. Entonces, no podemos ir a trabajar. Entonces, tiene un grado mayor de compromiso que el resfrío común. Y el otro es el COVID, que bueno, creo que todos han vivido la sintomatología del COVID, ¿no? Entonces, el 99% de personas deben haber tenido ya el COVID de alguna manera. Igual, es como una gripe fuerte, ¿no? Te posibilita trabajar, te tumba la cama, el dolor corporal es tremendo, la cefalea, las fiebres, etcétera, ¿no? Y es causado por un virus distinto, que es el virus del SARS-CoV-2. Bien, ahora, a veces se confunden con la gripe, con la influenza. ¿Cómo lo diferenciamos? Acá sí necesitamos hacer las pruebas. Por eso el hisopado nasal para ver si es COVID positivo o no. Si no es una gripe, ¿no? O es un resfrío. Pero son enfermedades también virales. Como son enfermedades virales, todos estos son virus. Ninguna necesita antibiótico, porque el antibiótico es para las bacterias. El antibiótico no mata a los virus. ¿Sí? Por eso es que tenemos que evitar la automedicación con los antibióticos, porque si no, estaríamos generando mayor resistencia bacteriana. Cuando necesitemos el antibiótico de verdad, ya va a ser resistente. Entonces, estos se tratan con sintomáticos, pero siempre estando alertas de complicaciones que puedan haber, porque estos dos últimos podrían complicarnos con una neumonía. Si se nos complica con una neumonía, ahí sí vamos a tener problemas para respirar, nos va a faltar el oxígeno, vamos a necesitar suplementos de oxígeno, entonces necesitamos ya hospitalizarnos hasta que pase esto, hasta que se desinflamen nuestros pulmones. Bien, por eso es importante identificarlos y cuidarlos. Ya no siempre hacen neumonía, como han visto, ni siquiera en el COVID, ¿no? Se quedan en proceso respiratorio alto, un pequeño porcentaje llegaba a neumonía, la mayoría no. Pero si no nos cuidamos, seguimos haciendo desarreglos, no guardamos reposo, no guardamos cama, nuestro sistema inmunológico puede bajar mucho y esto podría complicarse con la neumonía. Por eso es importante respetar su descanso médico, respetar sus cuidados que le indique su médico, de acuerdo a lo que se está encontrando. Bien. Y acá tenemos las diferencias entre cada uno de estos. Minimizar. El comentario para empezar el cuadro, pero bueno. Ya, entonces, vamos a ver diferencias entre lo que es alergia, resfrío común, gripe y el COVID. Por ejemplo, dolor de cabeza. En las alergias, raramente, porque no es una infección, ¿no? A veces puede dar por la misma alergia cuando está muy fuerte. En el resfrío común es poco frecuente, no hay mucha sintomatología, no hay mucho malestar. En la gripe sí normalmente hay cefalea, igual que en el COVID, ¿no? Los dolores de cabeza son terribles. La tos en las alergias se produce a veces, ¿sí? No siempre hay tos, hay más lo que es secreción nasal. En el resfrío común sí hay tos, normalmente tenemos tos en el resfrío común, en la gripe y el COVID. Fiebre, esto nos diferencia de las alergias. Nunca hay fiebre en las alergias. Si es que tienes fiebre, ya no puedes decir que eso es alergia, ¿no? Puedes decir, no, esta es mi alergia, ¿no? Pero yo estoy con 38 de fiebre, eso es alergia. Eso puede ser un resfrío común o puede ser ya una gripe. También podría ser un COVID. Pero alergia no es. Alergia simplemente es un agente irritante local que te genera mayor secreción. Pero no es una infección, no es un virus.
Como no es un virus, no es una infección, no tiene cómo generar fiebre. Fiebre solamente se genera cuando hay infecciones. Dolores musculares, por lo tanto, tampoco va a haber en las alergias. En el resfrío común, a veces, muy raro, ¿no? Muy poco. Pero en la gripe sí. ¿Ok? La fuente de corrientes es inmaterial. Bienvenido a AU. Si necesita ayuda en algún momento, marque *4. Favor de marcar la extensión y el signo de números. Ok. Bien. En cuanto a cansancio, puede haber en las alergias a veces, no es muy frecuente, pero en la gripe y en el COVID sí, eso es normal. Picazón de la nariz y eso es normal o frecuente en las alergias, ¿no? El resfrío común, a veces, ¿no? Producto de la secreción se podría ver. En el COVID nunca hay picazón de la nariz, ¿no? No hay picazón. Estornudos en las alergias sí, frecuencia, ¿no? El resfrío común también. Claramente, en la gripe, bueno, en el COVID, muy raro. Dolor de garganta en las alergias también es raro, no es mucho. El resfrío común sí es lo normal, ¿no? Dolor de garganta, en la gripe, el resfrío común. El goteo nasal es lo normal en las alergias, en el resfrío común, en la gripe, en el COVID, eso tiene como un síntoma para todas estas infecciones o estas enfermedades. Conjuntivitis, a veces es en las alergias, se irrita la nariz, se irritan los ojos, hay secreciones, los ojos se ponen rojos, y también lo podemos encontrar en los resfríos, en la gripe. Náuseas y vómitos, esto es también algo que va a marcar diferencias. Nunca vamos a ver náuseas o vómitos en la alergia o en el resfrío común, pero sí lo vemos a veces en la gripe, pues, por influenza, pero más comúnmente en los niños, y en el COVID también. Ahí, a veces vemos náuseas y vómitos. La diarrea, en la gripe nunca va a haber diarrea, ni el resfrío común tampoco. En la gripe sí, más común en niños. Algunos tipos de virus, sobre todo los adenovirus, también pueden dar algunas influencias. Y en el COVID también a veces, ¿no? Puede darnos diarrea. Pérdida de sentido del gusto, el olfato, producto de la alergia, cuando se irrita, se congestiona la nariz, también puede generarnos pérdida del olfato, del gusto, y no sabemos si usamos antihistamínicos. Resfrío común, a veces, solamente cuando hay mucha congestión nasal. En la gripe es raro que haya pérdida del olfato, el gusto. Por eso es que lo diferenciamos con el COVID. Porque en el COVID esto es frecuente. Muy bien. Sí. Ok, entonces, recapitular. ¿Cómo afecta el calor a las personas con afecciones respiratorias? Entonces, en épocas calurosas, ¿qué es lo que pasa? El organismo debe trabajar con eh, con mayor exigencia frente a la temperatura para estabilizar nuestra temperatura corporal. Entonces, las épocas muy calurosas pueden generarnos deshidratación también. Las épocas muy calurosas nos exige al organismo que utilicemos mayor cantidad de oxígeno. El oxígeno se nos hace más difícil manejarlo. Y si hay un paciente que ya tiene por sí alguna deficiencia de oxígeno por alguna enfermedad pulmonar crónica o cualquier otra patología, se va a agravar su sintomatología en las épocas calurosas, en las épocas de verano. ¿Ok? Entonces, por eso es que en las épocas de verano pueden incrementar los problemas respiratorios como dificultad respiratoria, los sibilantes que habíamos mencionado, y la sensación de agotamiento, de fatiga. ¿Ok? Y en los días calurosos también tenemos que tener en cuenta que empeora la calidad del aire. Esto es porque la radiación solar, junto con otros contaminantes producidos por
la contaminación del tráfico de los autos, la eliminación de gases, hace que aumente el ozono a nuestro nivel, a nivel de la superficie. Y eso favorece una exacerbación de broncoespasmos, de exacerbación de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y pueden aparecer incluso nuevos casos de asma. Entonces, las épocas calurosas también nos generan problemas. Y el frío, ¿cómo influye el frío? También habíamos mencionado que el frío, per se, el frío por sí solo no te genera una infección. Las actitudes que tenemos frente al frío, esto sí, ¿no? Entonces, si consumimos bebidas heladas, eso sí, ¿no? Si hay aire frío mismo que ingresa y puede paralizar nuestros cilios, también, ¿no? Ok, entonces, y los hábitos que tenemos frente al frío también nos puede generar problemas. Pero eso es como consecuencia del frío. Pero el frío en sí no genera una infección. Entonces, el frío en sí mismo no es causante de enfermedad. Existen hábitos o conductas asociadas a las temperaturas bajas que pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias. Como les decía, el tracto respiratorio va a disminuir la motilidad de sus cilios cuando hay mucho frío, cuando hay bajas temperaturas. Y eso luego puede generarnos un aumento de las bacterias o de los virus, que estos son los que nos generan la infección, pero el frío en sí no. Entonces, lo otro es que tratando de buscar calor y abrigarnos, disminuimos la ventilación de los ambientes y esto hace que se acumulen las bacterias o los virus y nos generen más enfermedades respiratorias. Bien, y estos cuadros se agravan más en los extremos de la vida, tanto en los niños como en los ancianos. Bien, y en el interior del hogar, como les decía, por tratar de calentar esos ambientes, podemos utilizar parafina, que son de las velas, leña, carbón, y estos generan sustancias tóxicas que irritan nuestro sistema respiratorio. Y a eso, sumado a la falta de ventilación de la habitación, más todavía. Bien, entonces son hábitos y conductas que tenemos frente a los climas o estaciones frías del año. Muy bien. Ok. Bueno. Entonces, para terminar, medidas que podemos tomar para prevenir estas enfermedades respiratorias: lavarnos las manos constantemente, porque este es un vehículo donde podemos infectarnos fácilmente de virus o bacterias y pues llevarnos a la cara, a la nariz e ingresar estas bacterias o virus, ¿no? Sobre todo en niños, niñas que están más propensos porque su sistema inmunológico todavía no está bien desarrollado. Estornudar, bueno, esto siempre cubriéndonos la boca, la nariz con el antebrazo. Si estamos resfriados, mejor usar mascarilla para no contaminar a nuestra familia. Y cuando estás con la mascarilla, si vas a estornudar, estornudas con la mascarilla, ¿no? Hay otros que van a estornudar, se sacan la mascarilla y estornudan, para no mojar su mascarilla, dice. No tiene sentido eso, ¿no? Mantener sus vacunas al día. Por eso es que la vacuna de la influenza es importante que se la estén colocando y es anual. Fortalecer la defensa de los bebés alimentándolos con leche materna, y no solamente los bebés, sino también de los adultos, con su buena ingesta proteica para poder tener estas inmunoglobulinas que nos defienden nuestro sistema respiratorio. Evitar espacios públicos con mucha congestión de gente, con poca ventilación, y más aún si hay personas enfermas ahí. Y mantener la casa no solamente sin humedad, sino ventilada, ¿sí? Porque la humedad genera moho y esto nos genera luego sustancias que puedan ingresar a nuestro sistema respiratorio y generarnos infección. ¿Qué pasa de acuerdo a las edades, ¿no? Si son muy pequeñitos, no es buena idea que vayan muy temprano al colegio, ¿no? Están en nido, por ejemplo, de 3 años, 4, 5 años. No es buena idea que salgan muy temprano. En las épocas, de verano, hay menos problemas, pero en invierno va a ser más frío. Entonces, tratar de ingresarlos en un horario más tarde, ¿no? O con una buena cobertura de abrigo, gorro, chalina, ¿no? Para que no tengan
la respiración de ese aire frío de la mañana, ¿no? Y que respiren por la nariz, ¿no? Que no estén respirando por la boca. Y si es que están ya con la nariz congestionada, están ya respirando con la boca, entonces mejor no llevarlos, porque vamos a perder esa defensa del calentamiento del aire que lo hacen por las fosas nasales. Cuando son niños más grandes ya tienen que ir al colegio, eso sí, a horarios más tempranos. Igual, mantener el abrigo, ¿no? No estar mucho tiempo en la intemperie. Eh, ya dentro del colegio, dentro del salón, ya ahí tendremos un mejor clima, ¿no? Pero en el transporte, si hay mucho frío, sería indicado el uso de bufandas, chalinas, ¿no? Para que nos puedan proteger el calentamiento del aire, ¿no? Para que no ingrese tan frío sobre. Claro, el primer cuidado, si es que tienen aire acondicionado, lo primero que tienen que hacer es cambiarle los filtros. Tienen que tener cuidado en hacer un buen mantenimiento de ese aire acondicionado, porque si no, tienen al enemigo dentro. Se acumula el polvo, los hongos, los ácaros, bacterias, y eso es empujado al ambiente, y eso es inhalado. Segundo, tratar de regular la temperatura para que no esté tan fría, ¿no? Suficiente con tener una temperatura de 24 grados, 23 grados, ¿no? Que es una temperatura que podemos soportar. Porque sin aire acondicionado estamos pues a 28, 29 grados. Pero con que tengamos la temperatura regulada en automático a 24 grados, es más que suficiente para estar con un buen clima. Ahora, el problema del aire acondicionado que seca el ambiente, ¿no? Lo seca mucho, entonces no tenerlo prendido durante mucho tiempo. Tratar de programarlo por ciclos, ¿no? Que se apague, se prenda, ¿no? Y si se puede, que esté ventilada el ambiente para que pueda ingresar nuevo aire, ¿no? Y no solamente recircule ese aire viciado. Eso es en el caso extremo que tengan que utilizarlo durante la noche, ¿no? Pero de preferencia no usarlo durante la noche. Ya, por suerte tenemos ahora bastante cultura de vacunas, ¿no? Las del neumococo son fundamentales y están en nuestro esquema de vacunación de los niños, y en los adultos también hay refuerzos para neumococo, que es una bacteria que nos genera neumonía. Lo otro es las vacunas de la influenza. Como hemos visto, la gripe por influenza nos puede tumbar a la cama, la influenza tipo A, tipo B, y es importante que tengamos nuestras vacunas de influenza anuales. El hecho de que me haya vacunado de la influenza hace 2 años no quiere decir que ya esté protegido actualmente, ¿no? Eso era para la cepa de hace 2 años. Esa cepa va mutando, por eso es que tienen que ser anuales. ¿Bien? ¿Y por qué es importante? Porque esta gripe por influenza hemos visto que pueden tener complicaciones como neumonía, ¿no? No es como un resfrío común que pasa desapercibido, sino que puede generar mayor compromiso corporal, fiebres altas, dolores musculares, puede haber falta de aire y se puede complicar con neumonía, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o que tengan obesidad o diabetes, cualquiera de estas que mermen nuestro sistema inmunológico. Cualquiera de las dos son efectivas, no debería haber diferencia, no debería haber diferencia. Si es que tienen posibilidad de que el Estado les dé la vacuna, pónganse la vacuna. Bueno, ahora, si lo hacen de forma privada por su EPS, pónganse. La mejor vacuna es la que primero llegue a su hombro. Ese es el lema. No perder las oportunidades. Aprovecho el comentario de nuestra amigo que nos hizo la pregunta de las vacunas. Las vacunas que tiene la clínica Javier Prado en el centro de vacunación CEPS son vacunas proporcionadas por el Ministerio de Salud, de tal manera que cumplen con todos los requisitos y todas las garantías para que tengan los efectos que sean necesarios. Como dice el doctor Robles, cualquiera de las vacunas, ambas son muy, muy buenas. Lo importante es que nos vacunemos. Creo que ahí está la